En las aguas frente a las costas del sur de Japón, cerca de la isla Yonaguni, se esconde algo que desde hace varias décadas intriga tanto a científicos como a aficionados a los misterios. Enormes terrazas de piedra, escalones y plataformas yacen a una profundidad de aproximadamente 100 pies. Sus líneas son demasiado rectas para ser un simple capricho de la naturaleza, pero también demasiado extrañas para encajar completamente en la arquitectura de la antigüedad que conocemos. Algunos arqueólogos están convencidos de que se trata de una ciudad antigua, que se hundió tras un poderoso terremoto hace miles de años. Otros insisten en que lo que vemos no es más que una curiosa formación de arenisca, creada por la acción del agua y el viento. Las leyendas de los habitantes locales avivan aún más este debate. Ellos cuentan historias sobre una tierra perdida que desapareció bajo el agua como resultado de un gran cataclismo. Quizás se trataba de un antiguo análogo de la Atlántida, o simplemente de otro hermoso cuento nacido a orillas del mar. Solo sabemos una cosa con certeza. Yonaguni guarda bien sus secretos, y bajo el agua pueden esconderse respuestas a preguntas que podrían cambiar nuestra visión del mundo antiguo. Pero la siguiente historia les hará mirar la historia de la humanidad, literalmente desde abajo hacia arriba. La tumba de los gigantes. A principios del siglo XX, los periódicos estadounidenses publicaban notas sensacionales. Los arqueólogos encontraban esqueletos de personas que medían más de 10 pies de altura. Supuestamente, hallazgos similares se realizaron más tarde también en África. Algunas fotografías mostraban cráneos masivos, otras huesos largos que duplicaban el tamaño de los normales. Estos hallazgos pronto se rodearon de leyendas sobre antiguos gigantes mencionados en los mitos de casi todas las culturas, desde los nefilim bíblicos hasta los jotun escandinavos. La comunidad científica se muestra escéptica ante estos informes. Muchos casos resultaron ser falsificaciones o el resultado de mediciones incorrectas. Sin embargo, varios artefactos y huesos extraños que aún se conservan en colecciones privadas siguen sin una explicación definitiva. Si al menos una parte de estos hallazgos es auténtica, esto significaría que en nuestro planeta pudieron existir personas gigantes. Y entonces tendríamos que reescribir nuestros libros escolares de historia. Pero el siguiente descubrimiento nos aleja de los huesos y esqueletos hacia el oro, que según la leyenda pertenecía a alguien que, al parecer, nunca existió. El oro del faraón que no existió. En Egipto, los arqueólogos encontraron un tesoro de misteriosos artefactos de oro, en los que están grabados los nombres y títulos de un faraón cuyo nombre no aparece en ninguna lista oficial de gobernantes. Estas joyas y objetos cotidianos están fabricados con tal maestría que sus creadores claramente dominaban tecnologías avanzadas de trabajo en metal. Algunos historiadores creen que podría tratarse de un gobernante olvidado cuyo nombre fue borrado de la historia por razones políticas. Otros están convencidos de que se trata de falsificaciones o de artefactos creados en honor a un personaje mítico. Pero ¿cómo explicar que el estilo y los materiales corresponden completamente a la época que supuestamente representan? Este hallazgo pone en duda la cronología oficial de Egipto y nos hace preguntarnos cuántos gobernantes y acontecimientos más podrían haber desaparecido de nuestros libros. Y ahora, el siguiente misterio nos llevará a un lugar donde, aparentemente, no puede haber nada más que hielo. Pirámides bajo el hielo. En imágenes satelitales tomadas sobre la Antártida, los investigadores notaron extrañas formas parecidas a pirámides, parcialmente ocultas bajo capas de nieve y hielo. Sus proporciones son tan perfectas que resulta difícil creer en su origen natural. Esto ha dado lugar a hipótesis de que la Antártida alguna vez estuvo libre de hielo y que allí pudo haber existido una civilización avanzada. Los partidarios de esta teoría afirman que estas estructuras son vestigios de conocimientos antiguos, perdidos a causa de una catástrofe global. Los escépticos, en cambio, creen que simplemente estamos viendo montañas con caras perfectas, formadas por procesos de erosión y desgaste. Pero el simple hecho de que bajo el espesor del hielo puedan ocultarse restos de una civilización sigue alimentando la imaginación y los debates hasta hoy. A continuación, nos espera la historia de una piedra que literalmente abrió la puerta al mundo de lenguas largamente olvidadas. La piedra que habla. A finales del siglo XVIII, en Egipto se encontró un artefacto que se convirtió en la clave para descifrar las escrituras antiguas. La piedra de Rosetta contenía el mismo texto grabado en 3 idiomas: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. Gracias a esto, los científicos pudieron descifrar por primera vez los misteriosos símbolos que los antiguos egipcios usaron durante miles de años. Sin esta piedra todavía solo podríamos especular sobre lo que realmente está escrito en las paredes de los templos y sarcófagos. Pero lo interesante es que algunos investigadores creen que el hallazgo pudo no haber sido casual, sino cuidadosamente colocado para guiar a los historiadores por un camino determinado. Y la siguiente historia demostrará que, a veces, los textos antiguos esconden mucho más que simples traducciones. El misterio de los rollos.
A mediados del siglo XX, en unas cuevas cerca del Mar Muerto, unos pastores encontraron vasijas de barro que contenían antiguos manuscritos. Estos rollos, escritos en hebreo, arameo y griego, contenían textos que podrían cambiar la comprensión sobre el origen de las tradiciones judía y cristiana. Los científicos descubrieron que los rollos fueron creados hace aproximadamente 2000 años. Algunos fragmentos resultaron ser copias de textos religiosos conocidos, mientras que otros eran completamente únicos, con menciones de eventos y personas de las que no teníamos conocimiento. También hubo suposiciones más audaces, como que entre ellos había profecías ocultas o conocimientos secretos que nunca se revelaron al público en general. Pero el siguiente descubrimiento nos llevará aún más profundo en las aguas brumosas de los mitos, donde las leyendas y la arqueología se entrelazan en un solo ovillo. Una ciudad de leyenda. La Atlántida es uno de los mitos más persistentes en la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasaría si tuviera una base real? Los arqueólogos han encontrado ruinas de ciudades sumergidas en diferentes continentes. Algunas de ellas pudieron haber inspirado a Platón para crear su historia. Por ejemplo, las construcciones sumergidas en las costas de España y las Islas Bahamas recuerdan sospechosamente a la descripción de la antigua Atlántida. Los escépticos creen que esto es solo una coincidencia, mientras que los partidarios de teorías alternativas están convencidos de que la Atlántida fue una civilización real que pereció a causa de un gigantesco cataclismo. Y cuanto más encontramos bajo el agua, más difícil resulta descartar esta posibilidad. Pero hay un hallazgo en el que no hay ni rastro de agua. En cambio, hay un ejército, congelado en eterna preparación. Un ejército petrificado en arcilla. En China, cerca de la ciudad de Xi'an, unos trabajadores se toparon con una gigantesca tumba subterránea en la que se encontraban miles de guerreros de arcilla. Cada uno de ellos es único, diferentes rostros, peinados, armas e incluso restos de pintura que casi han desaparecido tras milenios. Este es el ejército de terracota del primer emperador de China, Qin Shi Huang, creado para acompañarlo en la otra vida. Pero el misterio es otro. ¿Por qué algunos guerreros sostienen armas de metal que prácticamente no han sufrido corrosión en más de 2000 años? Algunos creen que esto es el resultado de una tecnología especial de tratamiento que podría haberse perdido. Y ahora volvemos de nuevo bajo el agua, pero esta vez a un lugar que se asocia con antiguos mitos hindúes. Un templo sumergido. Frente a la costa de la ciudad india de Dwarka, los buzos descubrieron restos de antiguas construcciones que, según las leyendas locales, pertenecían a la ciudad del dios Krishna. Estas ruinas se encuentran a más de 120 pies de profundidad e incluyen muros, columnas y escaleras, como si hubieran sido talladas en una sola pieza de piedra. Los arqueólogos suponen que la ciudad fue inundada como resultado de un brusco aumento del nivel del mar hace varios miles de años. Las leyendas, sin embargo, afirman que fue destruida por la ira divina. Lo interesante es que la antigüedad de los hallazgos podría ser considerablemente mayor que las fechas que la ciencia moderna atribuye a la civilización de esta región. Pero la siguiente historia recordará que, a veces, los hallazgos más peligrosos no se esconden bajo el agua, sino bajo tierra, y es mejor no perturbarlos. El hallazgo maldito. Cuando los arqueólogos abrieron la tumba de Tutankamón a principios del siglo XX, el mundo se vio inundado por una ola de rumores sobre la maldición del faraón. Varias personas que participaron en las excavaciones murieron poco después en circunstancias extrañas, desde infecciones hasta accidentes. Los periódicos se hicieron eco de este tema y la historia pronto se llenó de detalles místicos. Los científicos explican todo como una coincidencia o por la acción de esporas de moho antiguas, pero aún hoy hay personas que creen en la realidad de la maldición. Quizás sea solo una hermosa leyenda, pero convirtió el hallazgo en uno de los más famosos de la historia de la arqueología. Y a continuación nos espera una historia en la que un elemento antiguo destruyó ciudades enteras, dejando tras de sí solo tierras calcinadas. El camino de fuego. En las profundidades de la Tierra se oculta una fuerza capaz de destruir ciudades en cuestión de horas. Los arqueólogos han encontrado rastros de antiguas catástrofes volcánicas que dejaron tras de sí solo ruinas carbonizadas y ríos de lava solidificada. Uno de los ejemplos más conocidos es Pompeya. Pero también existen lugares menos conocidos donde asentamientos enteros fueron borrados de la faz de la Tierra y olvidados durante siglos. En algunas regiones incluso se han encontrado figuras petrificadas de personas y animales congeladas en el momento de la catástrofe. Los científicos utilizan estos hallazgos para entender cómo vivían las sociedades antiguas y cómo intentaban predecir las erupciones. Pero ¿qué pasaría si algunas de estas catástrofes no hubieran sido accidentales? A continuación, nos adentraremos en un pasado aún más remoto, hacia símbolos que resultaron ser mucho más antiguos de lo que los científicos pensaban. Símbolos en la piedra.
En cuevas de Europa y Asia, los arqueólogos han encontrado pinturas rupestres cuya antigüedad resultó ser mucho mayor de lo que se suponía. Algunas de estas imágenes no fueron hechas por humanos modernos, sino por sus antiguos parientes, los neandertales. Este descubrimiento cambió por completo la idea de quién fue el primero en utilizar el arte y los símbolos para transmitir conocimientos. También se encuentran signos extraños que hasta ahora no han podido ser descifrados. Los escépticos los consideran simples adornos, mientras que los partidarios de teorías alternativas están convencidos de que se trata de mensajes codificados o mapas antiguos. Pero el siguiente hallazgo hace pensar que algunas tecnologías pudieron haber surgido miles de años antes. La máquina del tiempo de los antiguos. En las aguas cercanas a la isla griega de Anticitera se encontró un extraño mecanismo compuesto por numerosas ruedas dentadas de bronce. Los científicos lo datan en más de 2000 años y creen que se utilizaba para calcular el movimiento de los planetas y los eclipses. La precisión del dispositivo es tan asombrosa que algunos investigadores lo han llamado la primera computadora analógica de la historia. Pero surge la pregunta, ¿quién pudo haber creado una máquina tan compleja en una época en la que, según se cree, la tecnología era mucho más primitiva? Y si este artefacto parece increíble, el siguiente hallazgo obliga a reconsiderar el propio concepto de antigüedad. ¿Un templo más antiguo que las pirámides? En el territorio de Turquía, los arqueólogos descubrieron Göbekli Tepe, un complejo de templos cuya antigüedad supera los 12.000 años. Esto lo hace más antiguo que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Enormes pilares de piedra con imágenes talladas de animales y símbolos indican que sus creadores poseían una cultura compleja y una sociedad avanzada. Pero el misterio radica en que este templo fue intencionadamente cubierto de tierra, como si alguien hubiera querido ocultarlo de las generaciones futuras. Las razones de esto siguen siendo desconocidas hasta hoy, y la última historia nos llevará a una ciudad que parece estar atrapada fuera del tiempo. Una ciudad sin tiempo. En lo alto de las montañas de Perú se esconde Machu Picchu, la ciudad inca que durante mucho tiempo permaneció desconocida para el mundo exterior. Sus muros están construidos con tal precisión que ni siquiera se puede insertar la hoja de un cuchillo entre las piedras. Los científicos aún debaten cómo lograron los constructores tal exactitud sin herramientas modernas. Algunos creen que Machu Picchu fue la residencia de un gobernante, otros piensan que era un lugar sagrado o un observatorio. Las leyendas atribuyen su creación a los poderes de los dioses. Este y otros hallazgos de nuestra lista demuestran que la historia de la humanidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que solemos pensar. Es posible que las respuestas más importantes aún permanezcan ocultas bajo el agua, bajo tierra o en polvorientos almacenes de museos, esperando su momento para reescribir nuestro pasado.